¿Cansado de estudiar y no obtener las notas que esperabas en los escritos, pruebas o exámenes? Bueno, en este video te voy a traer la solución, te voy a enseñar cómo estudiar para un examen. ¿Qué es lo que debes hacer para maximizar tus resultados luego en las pruebas? Ya que mucha gente estudia mucho y hace todo lo que debería hacer, pero luego en el momento de la prueba, ya se le complica y las notas no son las esperadas. El primer punto sobre esto, yendo directo al grano, es fuera de tu zona de confort. Para estudiar bien, para estudiar sobre todo para un examen, ya preparando, porque muchas veces también puede ser un estudio regular para preparación previa, pero cuando estás estudiando preparando un examen, debes salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort es esencial, ya que yo le llamo zona de confort a por ejemplo, cuando estás estudiando no te acuerdas algo y lo primero que haces es buscarlo en Google, mirarlo en el cuaderno, mirarlo en el libro, y así nunca terminarás aprendiendo las cosas que estás estudiando. Por lo que te recomiendo que salgas de tu zona de confort y cada vez que te topes con una de estas situaciones de no recordar algo y que venga esa frustración, recuerdes que esto es lo que realmente está haciendo progresar. Esto es lo que realmente te está haciendo aprender, lo que realmente está mejorando a tu cerebro, lo que está haciendo básicamente más inteligente. El cerebro tienen que tener en cuenta que es como un músculo. El músculo cuando está creciendo, digamos, cuando está progresando, no obviamente creciendo porque crece cuando estás durmiendo, ¿no? Pero cuando está creciendo, cuando estás rompiendo esas fibras musculares para que luego se recuperen y crezcan, te duele. Te duele. Y este dolor, en comparación con el cerebro, que el cerebro, bueno, no es un músculo, es un órgano, ¿no? Pero en comparación con el cerebro, este dolor que lo hace crecer sería esa frustración de no recordar. Vos cuando sentís esa frustración de no recordar lo que estabas estudiando, es como cuando sentís dolor en el gimnasio por haber hecho un ejercicio. Por estar haciendo sentadilla, te duelen las piernas, bueno, estás estudiando matemática y no te acordás y te frustra. Y eso es exactamente lo mismo. Por lo que esta frustración, al fin y al cabo, es buena y es lo que te ayuda a progresar y a mejorar y a aprender. Siempre hay tiempo suficiente. Muchas veces creemos que no tenemos tiempo suficiente para estudiar. Por ejemplo, nos queda 3 días para el examen o para la prueba, para el escrito, o para la presentación, o para el oral o para lo que sea, no importa, para el proyecto a entregar, y creemos que ya no tenemos tiempo suficiente para hacerlo, y esto muchas veces nos desmotiva. Siempre hay tiempo suficiente, siempre hay tiempo para estudiar, siempre hay tiempo, siempre le puedes encontrar el tiempo. Aunque creas que justo te faltan 3 días y esos 3 días son los 3 días más ocupados del año, eso no te va a impedir que estudies. Estudiar es algo que decidís. Las personas que dicen que no tuvieron tiempo para estudiar, yo realmente no les termino de creer. Te puedo admitir y te admito, mejor dicho, no te puedo admitir, te admito que me digas que no tuviste el tiempo que tenés normalmente para estudiar, pero siempre hay tiempo para estudiar y siempre hay tiempo suficiente para estudiar lo suficiente para que te vaya bien. Por lo que no quiero que caigan en la mentira de no tuve tiempo. Esto de no tuve tiempo es no tuve la disciplina necesaria para hacer lo que tenía que hacer. Es lo que yo considero, quizá ustedes consideran algo diferente, pero para mí es esto. Lo que sí quiero aclarar es que no piensen que tiempo es, por ejemplo, en vez de dormir, estar estudiando. Esto puedes hacerlo en un caso, creo yo, extremadamente extremo y que no consuma, si vas a dormir 8 horas, que te consuma quizá 2 de esas 8 horas para que puedas dormir 6. Pero ya cuando te consume 6 horas y dormís 2, ya no tiene nada de sentido, porque después cuando vas al examen estás cansado y todo ese aprendizaje de la noche, como estás cansado y tu cerebro no te funciona al 100%, porque si tenés 2 horas de sueño, no puede ser que el cerebro te funcione bien. Entonces ese conocimiento que supuestamente habías adquirido estudiando en toda la noche, como que no tiene mucho sentido, por lo que el estudiar de noche te lo acepto, igualmente hay 6-7 horas de sueño. Si hay menos que eso, ya ese estudio en la noche ya no está tan bueno. Y ahora sí, vamos con lo más lindo, con lo que nos gusta a todos, con técnicas de estudio. Yo creo que en el estudio para un examen, hablando de tengo pocos días, tengo una semana para estudiar, para preparar el examen, no, por ejemplo, la spaced repetition no va a entrar en estas técnicas de estudio, porque la spaced repetition es algo que se hace por mucho tiempo. Y si se hace por mucho tiempo, si vos aplicás la spaced repetition en tu año, en todo tu año, la idea es que no sea del todo necesario, no sea tan necesario el estudiar para el examen, ya que todos los conocimientos ya los fuiste adquiriendo a medida que pasaba el tiempo, y en el momento del examen ya habías estudiado mucho antes, por lo que ya lo tenías incorporado y no era necesario que estudies. Por lo que, hablando de este tema de me queda una semana para el escrito, ¿cómo hago para estudiar? Bueno, la spaced repetition no va a ir. La que sí va a ir es el active recall, por ejemplo los palacios mentales, la Feynman Technique. Y les voy a hablar
de 2 de estas. Creo que son las que yo uso, ya que los palacios mentales aún nunca las probé y pueden ver quizá videos de otras personas que estén muy buenos, pero yo nunca los apliqué, así que no les voy a poder hablar sobre ellos. Primero que nada, el Active Recall, como siempre he dicho, la mejor técnica de estudio, pero despegada, que pueden utilizar para estudiar en cualquier ámbito, cuando quieran. ¿Qué es el Active Recall? El Active Recall es la recuperación activa, como lo dice su nombre. Es leer algo, por ejemplo, o tener algo en la mente y hacer sufrir a tu cerebro. Es forzar a tu cerebro a que recupere esa información y a que la tenga presente nuevamente. A que se acuerde de eso, para después ser capaz de hacer cada vez más, ya que cada vez que lo hacemos esforzarse, como dije antes, en salir de la zona de confort, va a ir aprendiendo más y va mejorando más y va a ir progresando más. En la aplicación del Active Recall yo les recomiendo hacer lo siguiente: lectura más resumen más responder preguntas. De esto les hablé en mi último video, si lo subo como lo planeo, ya que los tengo los más o menos hechos, pero no sé cuál es subir, sobre el Active Recall. Sobre el Active Recall, específicamente sobre cómo aplicar el Active Recall. Así que bueno, les voy a hacer un pequeño resumen acá igualmente sobre este método de lectura, más mapa mental o más resumen, más preguntas, funciona de la siguiente manera. Primero deberás leer el tema, los apuntes, el material, lo que sea que debas estudiar. Una vez, una lectura y después hacer ya sea un mapa mental o un resumen en el que te pondrás un cronómetro de 10, 15 minutos, 5 minutos. Yo les recomiendo 10, ya que creo que el tiempo necesario, ni más ni menos que eso, más es mucho, menos es poco. Entonces ponerte un cronómetro de 10 minutos y en ese momento, en ese tiempo, en ese periodo, hacer ya sea un resumen sobre lo que hayas leído o un mapa mental. Sin obviamente ver el material. Esto lo que hará es forzar a tu cerebro a que lo aprenda y a que recuerde todo lo máximo que pueda. Cuando hayan pasado esos 10 minutos de puro esfuerzo, pensar y poner todo lo que podías, hacer el mejor mapa mental, el mejor resumen, volverás a leer el material para luego volver a a mejorar ese mapa mental o ese resumen. Mapa mental o resumen, ¿cuál les recomiendo? Yo sinceramente hago con mapa mental y con resumen. Según la materia, según el momento, según cualquiera, hago uno u otro. Pero a ustedes les recomiendo que prueben los dos y vean si les gusta hacer uno más, hacer el otro más. Si uno no les gusta nada y solo hacen uno, si hacen más o menos los dos y lo van intercalando ahí según la materia, según cuando tengan ganas de hacer cada cosa, y así como hago yo. Y luego de esto, hacer unas 3 o 4 rondas de esto les recomiendo yo. La cereza del pastel es el hacer preguntas. Luego de esto harás unas 50 preguntas, unas 40 preguntas, que luego, la próxima vez, por ejemplo, al día siguiente, ya no estudiarás de esta manera. Ya no estudiarás leyendo, haciendo resumen o mapa mental, leyendo, haciendo resumen o mapa mental. Estudiarás respondiendo esas preguntas que hayas creado. Yo te recomiendo que hagas sinceramente de 50 a 100 preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Preguntas más generales, preguntas más precisas, preguntas más medias ahí que abarquen algunas cosas, preguntas quizás un poco más raras, más que sepas, que no sepas tanto. Preguntas sobre todo, que abarquen absolutamente todo lo del tema. Si es un tema más chico, bueno, podrás hacer unas 25 preguntas. Si es un tema grande, hacer unas 150 preguntas, igual, no importa. Lo importante es tener preguntas luego para responder y estudiar respondiendo esas preguntas. La respuesta a estas preguntas no tiene que ser necesariamente, obligatoriamente, responderlas escribiendo. Puede ser simplemente tener las preguntas anotadas en un papel o en la computadora o en el celular, en donde tengas ganas, y simplemente piensas y las respondes mentalmente. La otra técnica que puedes aplicar es la Feynman Technique. La Feynman Technique realmente es muy parecida al Active Recall si te pones a pensar. La Feynman Technique es leer el tema y explicar. En vez de hacer un resumen, en vez de hacer un mapa mental, explicárselo a alguien. Explicárselo a alguien no quiere decir que estés con alguien realmente y se lo expliques, sino que, por ejemplo, se lo expliques a la pared o a tu peluche o a tu computadora o a lo que sea. ¿Entendés? Que lo expliques en voz alta. Es lo primordial, es lo más importante. Y luego, cuando obviamente no puedas explicarlo, deberás leer el tema nuevamente. O sea, no puedas explicarlo, no, que no seas capaz de explicar el tema completo y a la perfección como deberías. Leas nuevamente todos los apuntes, todo el material, y ahí identifiques cuáles son las lagunas de conocimiento, cuáles son las cosas que no tienes del todo adquiridas todavía. Las leas y después lo expliques. Esto de vuelta, unas 3 o 4 vueltas, será lo necesario para que estos conocimientos, estos aprendizajes que tenías que estudiar, queden grabados en tu cabeza. Les propongo las dos, obviamente, para que ustedes las prueben y vean cuál se adapta más a ustedes, cuál les queda mejor, cuál les va más, para que de esta manera ustedes, por sí mismos, vean cuál quieren aplicar y cuál no.
Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse, además de comentar qué les pareció y compartirlo con alguien que crean o sepan que lo necesita. Muchas gracias, hasta la próxima.